¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, este segmento de Mad Max Fans. Quiero realmente invitarles a que me acompañen a hablar de esta nueva película del director George Miller, creador de este mundo post-apocalíptico de Mad Max, porque realmente este no va a ser un video más de un canal que hable de cine, una crítica así, digámosle, meramente para tratar el tema superficialmente de una crítica hacia una película. Nosotros hemos sido fans de la saga de Mad Max desde hace muchos años, desde las primeras películas originales. Yo era un preadolescente cuando las fui a ver. Realmente esta saga me ha marcado muchísimo, la llevo en la sangre, inclusive me ha formado en algunos aspectos, algunos gustos que tengo, pues son gracias a esta película y demás. Entonces por eso realmente el que te va a platicar en este programa es una persona que realmente conoce del tema. Estamos metidísimos con esta saga desde hace muchos años y por eso te invito a que veas y disfrutes este programa, porque realmente sí va a estar un poco espinoso, porque esta nueva película no está dando los frutos que se esperaban. Se cometieron muchísimos errores que vamos a explicar en este programa. Financieramente, esta película ya está mal. Sin más, con esta pequeña introducción, vamos a entrar a tema sobre todo esto que ha acontecido con la nueva película de Furiosa. Esta película que nos explica pues la evolución del personaje. Y para entrar ya a tema, quiero que observen un pequeño paneo de la sala de cine donde yo me encontraba cuando fuimos a ver esta película. En verdad fue un panorama desolador. Éramos 5 personas en la sala. ¿Qué tal amigos? Preludio. Introduzcámonos a este mundo de las películas de Mad Max. La película de Mad Max original se estrena en 1979 con un presupuesto extremadamente bajo de $300,000. Esta película es creada por George Miller en Australia. George Miller pone de su dinero, presta dinero, y como dato curioso, la camioneta van que es destruida en un choque por las patrullas de la Main Force Patrol, esa van azul era de George Miller. Él apostó todo a esta película. Esta película se convierte en un éxito, en un fenómeno. La película pasa un año después en Estados Unidos y ahí es donde explotó todo. La película para la versión estadounidense se dobló toda, como dato curioso, porque George Miller tenía miedo de que los estadounidenses, que son un poquito especiales con el inglés, él temía que no se entendiera el inglés con el acento australiano, y se dobló toda la película. Ante el éxito, Warner hace, junto con George Miller obviamente, la siguiente película, que sería El Guerrero de la Carretera de 1981. Y después de esta, pues vino Más allá de la cúpula del trueno de 1985. Definitivamente, para que una película sea un brutal éxito, no solo es que la película sea buena, tenga
los elementos para triunfar, no. También hay un elemento que la película debe ser colocada en el momento exacto de la historia para que se dé el éxito. O sea, necesita de ciertos elementos. Quisiera poner como ejemplo Star Wars. Star Wars llegó en un momento en el que se necesitaba esa distracción tremenda. Se estaba viviendo la guerra de Vietnam. Los estadounidenses estaban hartos. Obviamente, con toda su gala de efectos especiales, pues fue la primera que sorprendió a todos. Hoy por hoy, si pasaran Star Wars en esta mera época, 2024 o 2018 o cualquiera de esos años, aún la versión remasterizada, quizá no hubiera tenido el éxito que tuvo en 1977. Así se van dando las cosas. ¿Cuál es el problema en la película de Furiosa? Porque obviamente ya nos estamos dando cuenta de que la película está mal financieramente. La gente no está asistiendo a las salas de cine. Ya tengo otras fotos, inclusive una de un estreno, en que también fueron unos cuantos a ver la película. Y volvemos a hablar del momento exacto para que una película sea un éxito. La película de Mad Max, Fury Road, con Charlize Theron, llegó en el momento exacto. Los fans estaban ávidos de ver una nueva película de Mad Max. Los cortos fueron formidables. El diseño de los coches, todo fue cuidado, de una manera sublime. Obviamente todo esto llevó a que la película sea un gran éxito. Luego a George Miller le sueltan el dinero y viene otra película. Pero los fans ya estaban un poquito desencantados. ¿Dónde está Mad Max? A Mad Max en Fury Road lo convirtieron en algo que realmente no estamos acostumbrados. Miren, opinión personal. La primera escena donde sale Mad Max y se come una lagartija del piso, a mí me choqueó mucho porque animalizaron mucho a Mad Max. Luego, esa escena donde le tatúan en la espalda, lo dejan marcado con todo el código ese de los War Boys. Entonces, pasan muchos acontecimientos donde te sientes raro con el personaje. Y luego fue muy desesperante que gran parte de la película se la pasó amarrado con un bozal. Fue muy desesperante. Pero bueno, nueva película, nuevos alucinantes vehículos, nueva configuración y los fans se tragaron. Nos tragamos la situación. He de decirles tajantemente para nuevas generaciones que están como que conociendo esto, porque ya sabrán que salió el videojuego, bueno, en aquel entonces, hace muchos años, salió el Nintendo de Road Rider. Yo lo tuve, un poco aburrido. La saga Furiosa, o lo que se pretendía hacer con las nuevas sagas, porque acuérdense que Tom Hardy tenía, a ver qué va a pasar, un contrato de 3 películas ya encarnando a Mad Max. Esas películas no tienen absolutamente nada que ver con el universo del Mad Max original. No son continuación, no son nada de esos, es un universo aparte. Mad Max en la película 2 destruye el Interceptor, The Last Interceptor, era el último y el único vehículo Interceptor. En Furiosa, en Fury Road, vemos que sale el Interceptor y es destruido. Entonces, el Mad Max de Furiosa es de otro universo, no es continuación.
el error. Hay un gravísimo error en esta película. George Miller cometió el mismito error que George Lucas. Hacen una película que a todo mundo les gusta. Uno hizo Mad Max en el 79, el otro hizo Star Wars en el 77. A toda la gente le gustaron las películas, pero a ellos no. Siempre se quedaron con la cosa, ¿cómo puedo mejorar aquí? ¿Cómo puedo mejorar allá? George Lucas, ahora sí que violó completamente su obra. Cantidad de remasterizaciones, y solo voy a poner un pequeño ejemplo o dos. La escena de Han Solo hablando con Jabba tiene como 3 versiones distintas. Una sale un Jabba digital muy feo, luego sale un Jabba digital un poquito más perfecto, y a la tercera ya no sale el Jabba, sino sale un robotito haciendo una proyección de holograma de Jabba. En Mad Max, George Miller creó una obra maestra con el guerrero de la carretera. Y hacen una persecución tremenda con el tractocamión Mack que vemos ahí, transportando, pues, supuestamente la gasolina. Esta escena, obviamente, tenía que ser muy buena, porque destruyeron uno de los íconos más fuertes de la saga, que era el V8 Interceptor Ford Falcon de Mad Max. Entonces tenías que hacer algo muy fuerte para que los fans lograran aceptar la pérdida del coche de Mad Max. Pero George Miller, una vez más, se encasilló como George Lucas en esa escena. Y años después, cuando viene Fury Road, toda su mentalidad de lo que en aquella época quiso imaginarse para esa escena, lo plasma en Fury Road. Y vemos una persecución de tráiler, bueno, de las cosas más sorprendentes. Los ataques al tráiler, bueno, se superaron. Allá sí, ok, aplausos. Lo lograste, George Miller, lo lograste. Hiciste una persecución de tráiler como nunca se había visto en la pantalla. Pero ¿qué pasó? Se vuelve a encasillar en ello, y ahorita, en Furiosa, nos vuelve a traer otra vez una persecución de tráiler, pero remasterizada. Ya hay vehículos voladores, más armas, más loquera, tráilers diferentes. Vemos que sale uno que en la parte del tanque pues tiene sus rótulos así grabados en el acero y toda la cosa. Estamos viendo la misma película del 2015 de Fury Road, nada más que con una Furiosa joven. Nos están pasando la misma película. El mismo error que cometió Disney con el episodio 7 en pies de Star Wars. Nos cuentan la misma película, nada más que medio cambiadita. Y ahí es donde vino el gran error, donde la gente empezó a decir, yo quería ver historia, yo quería ver que me sacaran de algunas dudas. Y no, casi no hay diálogos en la película, casi no hay música. En la parte de la persecución, en El Guerrero de la Carretera, la música era tajante. Aquí se medio percibía, porque además estaba a rebajito volumen la música, algún tipo de, ahora sí, de este tipo de música aborigen, de los aborígenes australianos, con instrumentos como el didgeridoo y tambores. Ahí sacan allá al guitarrista también un momento allá, como para que ya los fans, pues, guiños por todas partes. Por Dios, otra vez me vienes a sacar la escopeta recortada de Max.
ya es absurdo. Ya la vimos en las primeras películas, ya la vimos en Fury Road. ¿Y para qué me la quieres volver a meter? Cambiada, obviamente, pero en esencia lo mismo. Una escopeta de 2 cañones que se la dan a Furiosa. ¿Cómo no va a ser una película aburrida si nos están pasando la misma película? George Miller se encasilló en su escena de persecución de tráiler. Y de ahí parece ser que ya no lo sacas. Sí que hubieron absurdos. Uno de los grandes absurdos que pude observar en la película es que pareciera que convirtieron esta nueva saga en una película de ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción. ¿Por qué? Vemos que la banda de motociclistas del malo, cuando los vemos pasar en el desierto, son cientos de motocicletas, obviamente todas digitales. En ese momento que vemos en las cientos de motocicletas, este malo, interpretado por Chris Hemsworth, no había tomado Ciudad Gasolina. Y entonces viene la pregunta: ¿de dónde demonios salió la gasolina para todas esas motos? Y durante tanto tiempo. O sea, ¿quieren explicarme? Otro gran absurdo. Vuelvo a decir lo de la ciencia ficción. En Mad Max 2 están controlando un pozo petrolero que refina combustible. Muy real. Los pozos petroleros en la Tierra sí son chicos. Basta una polea que lo único que hace es succionar, que es lo que vimos en Mad Max 2. Papagayo, que era este güero que estaba ya en la refinería, según la historia, dícese que era el administrador, cuando el mundo estaba completo, de esa refinería. Entonces, por eso él tenía el conocimiento, o trabajaba en ella. Él tenía el conocimiento de cómo operarla. Entonces se explica. En la película de Furiosa, vemos una monstruosa, gigantesca refinería que además está bordeada de un mar o de un lago de petróleo. ¿Saben cuánta energía se necesitaría para hacer funcionar esa cosa? O sea, no checa con la realidad. La refinería de Mad Max 2 está de acuerdo con la realidad. En las películas de Mad Max, las originales con Mel Gibson, los sucesos pasan en Australia. Esto lo podemos comprobar perfectamente en Más allá de la cúpula del trueno, cuando vemos la ópera de Sydney destruida. Mad Max vivió la guerra en los años en que la película se hizo. O sea, las fechas verdaderas de donde se desarrolla la película de Mad Max fue en los años 70. La película empieza dentro de unos años. Están contando a principios de los años 70 lo que va a pasar un poquito después, en este caso en el 79. Por eso vemos que en las películas de Mad Max, las originales, no hacen gala de sacar artículos futuristas. Obvio, los cortos, el afiche, todo hicieron referencia a que se trataba de una película futurista. Pero cuando ya vimos la película nos damos cuenta que era una película que estaba en su época, en los años 70. Los coches, los teléfonos que salían, el tipo de armas. No se hizo nada que nos sugiriera que la película era una película del futuro.
Después, cuando viene la película de Mad Max 2, la película efectivamente está ambientada en los años 80, en la historia original. Y sigue siendo Australia. No, no es el planeta Tierra ya seco, no. Es el desierto australiano. Estas personas que vivían en la refinería necesitaban salir de ahí para irse a la costa, donde habían más recursos naturales. El mar siempre deja muchos recursos naturales. Por eso nada más necesitaban lo necesario de combustible para llegar a la costa. Australia, pues ya saben, está rodeado de mar. Ahí es donde están los arrecifes, la vida entera que ahí se da, pues muy bueno para alimentarse y todo eso. Entonces está completamente real la situación en la película original de Mad Max. Y además, es comprensible que haya quedado gente viva después del apocalipsis nuclear. ¿Por qué? Porque Australia está apartado. Y si realmente las naciones en conflicto en esas épocas de los 70, cuando no habían tantas bombas nucleares como las hay ahorita, hayan sido Estados Unidos, Rusia en un momento dado, y la destrucción se haya dado más en esos países, y por eso Australia quedó un poquito más, pues digámosle, más intacta, por un decir. Porque si nos vamos a una guerra hoy, la raza humana se extingue, se destruye el planeta con todo el poder nuclear que hay hoy en día. El último absurdo que observé, pero también muy fuerte, es que de repente resulta que cuando llegan, pues, Furiosa y su compañero, el pretoriano, a Ciudad Balas, resulta que Ciudad Balas ya está tomada por Demento. ¿En qué momento la tomó? ¿Y por qué? ¿Y cómo la tomó? Es Ciudad Balas. Tendrían balas y armas para defenderla durante meses. Pues no, resulta que ya la tomaron y toda la cosa. O sea, igual también la refinería, pues ven que también la toman y todo. O sea, ¿qué es esto? Hacen unos tratos allá para tener, Dementor hace unos tratos para ya tener esa alianza con la refinería, vaya. Cuando realmente la quieren tomar es cuando se arma esa guerra de los 40 días. E igual vemos una cantidad de motos y motos por todas partes. Esos son los más marcados absurdos que vi en esta película. Pésimo villano. De veras que, ¿qué pasó ahí? El villano en la primera película de Mad Max fue Hugh Keays-Byrne, interpretando a Tol Kooter. Era un maldito, despiadado. Era un poquito sarcástico, pero ese sarcasmo no le quitaba lo maldito. Recuerden, quemaron al compañero de Max, a Jim Goose. Aquí tenemos a Chris Hemsworth, para empezar, con un nombre de villano que parece que es sacado de un cómic. Dementos, como decir Galactus, o algo así. ¿Qué onda? Al tipo lo hacen tratar de ver como muy cruel, pero no te la crees, no le sale. Y por otro lado, lo ves así muy bonachón y que casi en algunos momentos me dio la impresión de que estaba viendo a Jack Sparrow cuando hacía sus escenas de pues ya saben, confundiendo a todos o haciéndose pasar al chistoso. Se los juro, se me vino a la mente Jack Sparrow. Este villano no impactó. Fue el peor villano que he visto en la historia. No tiene
Chris Hemsworth la capacidad actoral para poder haber hecho un villano de la talla, un villano que se ponga el tú por tú con Inmortal Joe. La regaron bestialmente. Para villanos, porque he de decirles que sí existen villanos bonachones, sarcásticos y hasta a veces cómicos, pero te dan ganas de matarlos, como por ejemplo este grandísimo actor Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan es el que interpreta a Negan en la serie de Walking Dead. El tipo llega a un punto en que lo quieres matar, lo odias. Quieres que lo hagan sufrir, que lo destruyan, que llegue Rick Grimes y que le partan su maíz. Pero logra atrapar tanto a la gente que luego, cuando se empieza medio a caer en ruinas, ya te empieza a dar pena y ya después te alegra que sea aliado de los otros. O sea, en pocas palabras, te enamoras del personaje al grado que le perdonas todas sus fechorías que hizo. Eso es un villano que realmente ponga en alto un personaje que requiere esas características. Si hubieran puesto a Jeffrey como el villano en esta serie en esta película de Furiosa, créanme que otro gallo hubiera cantado. Lo lamento mucho, pero Chris Hemsworth no tiene un alto nivel actoral. Es un muchacho bonito, un señor joven muy guapo y lo que ustedes quieran, para que se disfrace de Thor y todo eso, y punto final. Aquí se necesitaba a un cabrón como villano. Pues en conclusión, la película no es buena. Tiene una historia muy mala. Es extremadamente básica su historia. No hay emoción, no hay sentimiento, no hay feeling. No te mueve las entrañas. Básicamente estás viendo lo mismo que viste en Furiosa con Charlize Theron, Fury Road, pero con una Furiosa más joven. Exactamente lo mismo. Lo mismo. No se agregó nada a la historia, no se aportó nada. Así de llano se los digo. La película rondó los $200 millones y su recaudación está fatal. Esto puede hacer perfectamente que la saga de Mad Max haya llegado a su fin. Arriesgarse a hacer ahora otra película con Tom Hardy, que ya muchos están ya curados de espanto con esta situación. Las generaciones son muy cambiantes. Los que pusieron a Fury Road en el mapa fueron los fans que ya sabían de Mad Max. La película empezó a resonar que era buena y empezó a ir gente ya joven que no tenía, pues ahora sí, clavada esta serie, en esta saga en las entrañas. Y la moda era ir a ver Fury Road y fueron y todo, aplaudieron, contribuyeron para que la película fuera un éxito y listo. Ya estos jóvenes que fueron, ya en sus mentes están otras cosas, ya no ir a ver una Furiosa joven. Es exactamente lo que está pasando. Y los fans grandes, cuando vieron esto, dijeron, me estás dando exactamente lo mismo. O sea, casi, ¿por qué? Los fans de Mad Max son más que solo ver coches destruyéndose. Las otras películas, inclusive hasta más allá de la Cúpula del Trueno, tenía una novedad, un feeling, que no a muchos les gustó eso de la tribu de niños y todo, pero fue un cambio, fue una aportación, y además fue una aportación de esperanza cuando llegan a la ciudad de Sydney destruida.
empezar la historia humana de nuevo. Y realmente creo que esto ya llegó hasta acá. Y el legado de Mad Max se mantendrá con los fans que crecimos con Mad Max de Mel Gibson. Nosotros en nuestro grupo de Facebook, les dejo el link, Mad Max Fans, nosotros seguiremos poniendo cosas, seguiremos manteniendo vivo esto. Inclusive estamos ya por hacer unos proyectos que les voy a platicar en un siguiente programa que se va a llamar Fan Films. Vamos a hablar de toda esta situación que envuelve a todos los mejores fan films que han habido de Mad Max y toda esa cosa. Y ahí yo también les voy a comentar pues nuestras aportaciones en cuanto a esto que hemos hecho de unos años atrás hasta nuestros días. Pues amigos, espero que les haya gustado el programa. Sé que fue un programa largo, no podía durar menos. ¿Por qué? Porque somos fans, teníamos que explicar todo, no solo que hablar y criticar una película y punto y ya, y cuál es la otra que hay que seguir criticando, y ahí te vas con la otra, y cuál es la otra, y así. Y ustedes dirán, los únicos que podemos mantener viva esta saga somos los fans. Y a ver qué pasa. Pero yo creo que todos los fans lo que querían ver era esto.